Ya, en este ejercicio, lo primero es analizar el dominio. El dominio de la función ya habíamos visto que son todos los reales menos el 1 y el menos 1. ¿De acuerdo? Después de eso vamos a sacar la primera derivada. La primera derivada, como esto es un cociente, va a ser el denominador al cuadrado. ¿Cierto? Primero, obvio, cualquiera sabe eso. Entonces nos queda la derivada de lo de arriba por lo de abajo sin tocar, menos la derivada de lo de abajo por lo de arriba sin tocar. Entonces nos va a quedar el denominador x cuadrado menos 1 al cuadrado, la derivada de lo de arriba, perdón, el desarrollo de lo de arriba. Nos queda eso, y eso sería menos 2 x cuadrado menos 2 partido por x cuadrado menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, la primera derivada va a ser menos 2 factor de x cuadrado más 1 partido por x cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Ya, y eso es la primera derivada. Por lo tanto, va a ser f' de x va a ser igual a menos 2 por x cuadrado más 1 partido por x cuadrado menos 1 al cuadrado. Y la vamos a dejar guardadita. Y vamos a aprovechar el tiro y vamos a sacar la segunda derivada, que va a ser el denominador al cuadrado, o sea, x cuadrado menos 1 a la cuarta. La derivada de lo de arriba nos va a quedar menos 4x, ¿cierto? Menos 4x por lo de abajo sin tocar, menos la derivada de lo de abajo, regla de la cadena, por, me faltó espacio. Me agrandé mucho, así que la vamos a hacer un poquito más corrida para acá. Vamos a ir con lápiz azul. De nuevo, f segunda de x va a ser, tomamos el denominador al cuadrado, ¿cierto? Nos quedaría la cuarta. La derivada de lo de arriba, que es menos 4x, ¿cierto? Por lo de abajo sin tocar, menos la derivada de lo de abajo, que es 2 por x cuadrado menos 1, elevado a 1, por la derivada de lo de adentro, que es 2x. Todo esto que está acá corresponde a la derivada del denominador, y esto multiplicado por lo de arriba sin tocar. ¿Ok? Bien. Veamos si podemos factorizar arriba. A ver. Ya, a ver, tenemos este término menos y este otro término. Vamos a ordenarlo un poquito. Menos 4x por x cuadrado menos 1 al cuadrado. Menos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8x por x cuadrado menos 1 por x cuadrado más 1. A ver, revisen, por favor, a ver si estamos de acuerdo con ese desarrollo. Se ve súper mal el lápiz rojo, parece. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, ¿no es cierto? Y vamos a factorizar arriba por menos 4x por x cuadrado menos 1. ¿Se ve bien ese lápiz? Sí. Entonces nos va a quedar acá arriba, en el número arriba. ¿Profe, no debería quedar más 8? Veamos, menos más, excelente. ¿Fue Cintia de nuevo? Ya, sí, se ganó solo otro, pero está bien que siga atento. Más 8. Porque menos 2 por 2 es menos 4, y menos 4 por menos 2, más 8. ¿Algo más? ¿O estamos ok? ¿Estamos ok? Bien. A ver, ahora, ¿esto por cuánto nos va a dar esto? Por x cuadrado menos 1, ¿cierto? Nos falta un x cuadrado menos 1, ¿ok? Y acá nos quedaría menos 4x menos 2, ¿cierto? Por x cuadrado más 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Sí, está correcto.
Bien, y todo esto está partido por x cuadrado menos 1 a la cuarta. Por lo tanto, vamos a simplificar. Este x cuadrado menos 1 se va con este y nos quedan 3. ¿Ya? Y eso va a ser igual a menos 4x por x cuadrado menos 1 menos 2x cuadrado menos 2. Y esto está partido por x cuadrado menos 1 al cubo. ¿Bien? Y ordenando y simplificando nos va a quedar menos 4x por x cuadrado menos 2x cuadrado, nos queda menos x cuadrado, menos 1 menos 2 menos 3. Partido por x cuadrado menos 1 al cubo. Entonces nos va a quedar que f segunda de x va a ser igual, la pilla se me acabó, va a ser igual a, vamos a ponerlo como positivo, ¿no es cierto? 4x factor de x cuadrado más 3. Partido por x cuadrado menos 1 al cubo. A ver, revisemos ese desarrollo. Nos queda menos 4x por x cuadrado menos 1, factor de x cuadrado menos 1, menos con menos nos da más. Nos queda 8x por x cuadrado más 1. ¿Ya? Ok. Está bien escrito, ¿cierto? Sí. Ya, listo. ¿Alguna observación en esta para poder borrar? ¿No? Ya. Ahora vamos a borrar las derivadas y vamos a proceder al análisis. Vamos a ver los puntos críticos, a ver si hay. Puntos críticos. En donde la primera derivada se hace 0 o donde f' de x no existe, ¿cierto? Entonces, donde f' de x es 0, claramente acá nos va a quedar x cuadrado más 1 igual a 0 y x cuadrado igual a menos 1 es una contradicción. No hay ningún valor tal que el cuadrado no es de menos 1, por lo tanto la solución de esto sería el conjunto vacío. No hay ningún valor de x tal que la primera derivada se nos haga 0. Donde la primera derivada no existe, fíjense que esto es la primera derivada, no va a existir cuando el denominador sea 0, cuando esto es 0, y esto va a ser 0 cuando x es igual a más menos 1. Pero estos números no pertenecen al dominio. Por lo tanto, no existen puntos críticos, y si no existen puntos críticos, implica que no existen máximos o mínimos en esta función. ¿De acuerdo? Lo cual es válido. Bien. Si no hay máximos o mínimos, sí podemos analizar los intervalos donde la función es creciente o decreciente, ¿cierto? Entonces, vamos a ver al tiro los intervalos donde es creciente o decreciente. Dibujamos el dominio de esta función, que serían todos los reales excepto el 1 y el menos 1. Después, ¿qué hacemos? Vamos a analizar el signo de la primera derivada a la izquierda, acá. Primero, a la izquierda del menos 1, o sea, ¿qué pasa con la primera derivada en el intervalo entre menos infinito y menos 1? Vamos a evaluar la primera derivada en el menos 2, ¿ya? Si tomamos la derivada que está ahí y la evaluamos en el menos 2, nos va a quedar algo positivo o algo negativo. Al tiro se ve que va a ser negativo, ¿no es cierto? Porque esto de abajo siempre es positivo, esto de acá siempre es positivo.
Y al multiplicarlo por -2, nos queda negativo. Exactamente lo mismo va a pasar acá. Entre -1 y 1, por ejemplo, si evaluamos en 0, arriba positivo, por el -2 nos queda negativo, y abajo positivo, siempre. Por lo tanto nos va a dar negativo, que significa que aquí es decreciente, aquí también es decreciente, y lo mismo va a pasar en el 2, por ejemplo, en el intervalo de 1 a más infinito, porque lo de arriba es positivo, por el -2 nos queda negativo, y abajo es positivo, por lo tanto también es... Luego nuestra función es en todo el dominio, o sea, los reales menos el 1, siempre es decreciente. Entonces los intervalos donde la función es decreciente, va a ser en todos los reales menos el -1 y el 1. Y el intervalo donde la función es creciente, no existe. La función no es creciente en ninguna parte. ¿Ok? Bien, ahora vamos a analizar qué pasa si es que existen puntos críticos. Perdón, puntos de inflexión. Entonces, para ver si existen puntos de inflexión, tomamos la segunda derivada y la igualamos a 0. Como este sabemos que es distinto de 0, porque x no es ni 1 ni menos 1, nos va a quedar 4x por x cuadrado más 3 igual a 0, donde o esto es 0 o esto otro es 0. Claramente, donde es 0, 4x igual a 0, o x cuadrado más 3 es 0. Y acá nos queda x es igual a 0, o, bueno, acá claramente x cuadrado igual a menos 3, eso es una contradicción, por lo tanto aquí no arroja ningún valor. Por lo tanto, este que está acá es un posible, voy a ponerle posible, punto de inflexión. ¿De acuerdo? O sea, x igual a 0, vamos a analizar si es o no es un punto de inflexión. ¿Ya? Para analizar si el 0 es o no es un punto de inflexión, vamos a hacer la siguiente tabla. Menos infinito más infinito. Ponemos el -1 y el 1, porque en esta región acuérdense que el dominio de la función son todos los reales menos el -1 y el 1. Y ahí tenemos que poner el 0, que es el punto que estamos analizando, si es punto de inflexión o no. Voy a hacer un dibujito un poco más grande. ¿Ya? Ya. Y vamos a analizar en la segunda derivada. A ver, ¿qué pasa con la segunda derivada si tomamos un número entre menos infinito y menos 1? Allá. En la segunda derivada, si tomamos un número entre menos infinito y menos 1, por ejemplo el -2, lo de arriba nos queda positivo por 4 por -2, que sería negativo, el numerador sería negativo. Abajo, si tomamos el -2, menos 2 al cuadrado es 4, 4 menos 1 es 3, abajo positivo, por lo tanto nos quedaría negativo. ¿Qué significa eso? Que aquí la concavidad es negativa. Si tomamos un número entre menos 1 y el 0, por ejemplo, en menos 0.5 o menos un medio, ¿qué pasa? Lo de arriba va a ser negativo. Y abajo, un medio al cuadrado es un cuarto, menos 1 nos queda menos 3 cuartos. Y menos 3 cuartos al cuadrado, al cubo, perdón, es algo negativo. Fíjense, arriba nos quedaría negativo y abajo nos quedaría negativo. ¿Se fijan? Evaluando en menos un medio, nos queda un cuarto menos 1, nos queda menos 3 cuartos y todo esto está al cubo, por lo tanto esto es negativo. Si arriba es negativo y abajo es negativo, ¿qué nos quedaría? Positivo. Por lo tanto aquí la concavidad es positiva. ¿Ok?
¿Qué pasa entre 0 y 1? Veamos, f segunda evaluado en 1/2. Evaluado en 1/2, la parte de arriba nos queda 1/2 al cuadrado más 3 por 4 por 1/2, eso de arriba es todo positivo. Si evaluamos en 1/2, abajo nos va a dar exactamente esto, ¿no es cierto? Abajo negativo, y positivo partido por negativo, nos queda un número negativo. Por lo tanto, aquí la concavidad iría hacia abajo. ¿Qué pasa entre el 1 y el más infinito? Por ejemplo, f segunda evaluada en el 2. F segunda evaluada en el 2. Nos queda arriba, nos queda positivo, y abajo, 2 por 2 al cuadrado, 4, menos 1 es 3, 3 al cubo, positivo. ¿Se fijan? Por lo tanto, aquí es menor que 0, y esta habíamos dicho que era mayor que 0. Entonces acá la concavidad es positiva. ¿Qué podríamos decir del punto que estamos analizando? En el punto 0, f evaluado en 0, ¿tendríamos un punto de inflexión? Claramente sí, porque cambió de concavidad positiva a concavidad negativa. Por lo tanto, este es un punto de inflexión. Acuérdense que los puntos tienen que ser un X, Y. ¿Cuánto es f evaluado en 0? F evaluado en 0 sería 0. Por lo tanto, el 0,0 es un punto de inflexión. Fantástico, ya tenemos con esto, estaríamos listos para hacer la gráfica. ¿Ok? Bien, entonces, esta gráfica solo corta a los ejes en el 0,0. Entonces vamos a dibujar. Tenemos acá un único punto, que es un punto de inflexión. Aquí está el menos 1, acá está el 1, y sabemos que la función, esos puntos no están en el dominio, por eso lo hacemos con línea punteada, ¿cierto? Bien, vamos a ver el análisis. Nos dice que vamos a ver qué pasa entre menos infinito y menos 1. Nos dice que entre menos infinito y menos 1 la concavidad es hacia abajo. Por lo tanto, y además sabemos que, no corta este eje ni corta este eje. Por lo tanto, la gráfica no puede cruzar para el otro lado, y además sabemos que entre menos infinito y menos 1 es decreciente. O sea, decreciente y concavidad hacia abajo, esta sería la única alternativa, ¿cierto? ¿Sí? Después, entre menos 1 y 0, fíjense, entre menos 1 y 0, dice que la concavidad es positiva. Pero este es un punto de inflexión, significa que aquí la concavidad es positiva y después cambia a negativa. ¿De acuerdo? Y después nos dice que de 1 a más infinito, la concavidad es positiva y es decreciente. Si la concavidad es positiva y es decreciente, nos quedaría necesariamente eso que está ahí. ¿Se fijan? ¿O no? Concavidad, no, esta es creciente. Fíjense que entre 1 y más infinito, la concavidad es positiva y es decreciente. Por lo tanto, y se mantiene hasta acá, hasta más infinito. Esta rama es igual que esta, ¿se fijan? Y esto que está acá, estimados alumnos, corresponde a la gráfica de la función f de x igual a 2x partido por x cuadrado menos 1. ¿Ok? Y eso sería la clase del día.